noches tengan todos ustedes. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de estar aquí una vez más para compartir la palabra de Dios, compartir el consejo. Y estamos contentos, estamos emocionados, ¿verdad?, de seguir con la obra del Señor, con el llamado que Dios nos ha dado. Y nosotros somos la Iglesia Cristiana Jezreel. Estamos contentos de seguir adelante en esto. Queremos nosotros compartir con ustedes un bonito tema en esta noche. Y como tú puedes ver en el título, dice, todo valiente es esforzado. Todo valiente es esforzado. Y yo no sé si tú ya estás listo para escuchar esta palabra. Yo sé que Dios va a edificar en gran manera porque Él estuvo tratando conmigo, dándome el tema, retándome, porque todo esto de las cámaras y todo eso es nuevo para uno, ¿verdad? En mi tiempo, en mi rancho no había de eso. Ahorita es nuevo, pero sabe que la palabra de Dios dice que nosotros debemos de ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, pero para eso necesitamos ser valientes, necesitamos ser esforzados también. Entonces, en lo que se va conectando más gente, queríamos hacerlo en la opción sala que sale ahí en Facebook, pero me informaron que solamente pueden entrar 50 personas. Y yo tuve, en lo que estuvimos compartiendo y avisando, ¿verdad?, que se iba a hacer este video en vivo, mucha gente comenzó a mandarme textos, a decirme que iban a estar listos, entonces iban a ser más de 50, vamos a ver si es cierto, decidimos hacerlo en vivo entonces para que podamos llegar a más gente. Y en lo que se prepara más gente, ¿verdad?, y se conectan, en lo que van por un lápiz, por una pluma, un papel, para que tú puedas escribir los versículos, las citas bíblicas que vamos a estar dando esta noche. Porque mira, yo te aconsejo, te sugiero que cuando tú veas un estudio, después de ese estudio, tú veas las citas que te dieron para que veas si es verdad, porque hay muchas veces gente que no se fija lo que está enseñando, que tuerce las enseñanzas, que tuerce las escrituras, pero aquí nosotros nos basamos en la Biblia, en la palabra de Dios, y te vamos a estar dando los versículos donde tú puedes buscar de lo que vamos a estar enseñando en esta noche. Entonces, en lo que vas por tu lápiz, tu papel, lo que le avisas a la vecina, a la comadre, invítale y yo sé que Dios va a edificar. Quiero entonar un canto muy especial para mí que yo lo escribí hace un tiempo cuando estaba pasando por una circunstancia donde Dios me retaba a hacer algo nuevo. Entonces, creo firmemente que podemos ser esforzados, podemos ser valientes, porque el Señor está con nosotros a donde quiera que nosotros vamos. Y voy a tratar de entonar este canto. El cielo se hace fuerte y los valientes lo toman. El cielo se hace fuerte y los valientes lo toman. Valiente yo seré
¿Y cómo se llamó el canto? Valiente. Así lo titulé y damos gracias a Dios porque podemos nosotros inspirarnos en Él y saber que si Él está con nosotros, somos más que vencedores. Entonces quiero hacer una oración, esperando que ya estén conectadas, ¿verdad? Las personas que querían escuchar esta enseñanza. Quiero hacer una oración para ponernos en las manos del Señor, ya que Él es el que merece honra y gloria y el que nos ayuda y pone en nosotros el querer como el hacer. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias porque tú has sido más que bueno, porque tu misericordia, Señor, como dice la Biblia, es nueva cada mañana y nos alcanza, Señor, y podemos sentirlo, podemos verlo sobre nuestras vidas, Señor, que tú tienes cuidado de tus hijos. En esta hora, Padre, yo quiero ponerme en tus manos pidiéndote que cada palabra que salga de mi boca sea con la unción de tu Santo Espíritu, con el único propósito, Señor, de edificar a aquel que escucha, de bendecir a aquel que está viendo este video, Señor, aquel, Padre, a donde mi voz llegue, el sonido de mi voz llegue a sus oídos, que seas tú glorificándote en esa vida en gran manera y le hagas sentir y le hagas saber, Señor, que tú nos das la valentía, tú pones en nosotros el esfuerzo y que podemos salir adelante en medio de cualquier circunstancia. Así que en esta hora me pongo en tus manos reconociendo que soy pequeña, Señor, reconociendo que soy limitada, Padre, pero también reconociendo que tengo tu Santo Espíritu sobre mi vida, Padre bendito, y que por eso me atrevo en el nombre de Jesús a hacer esto. Te pido que bendigas a cada uno de los oyentes, Señor, que están conectados a través de estos medios, que seas tú con ellos, que seas tú en sus hogares, que seas tú, Padre Santo, en sus familias también. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues vamos a comenzar con esta enseñanza. El título es Todo valiente es esforzado. Y nuestro texto base va a estar en Jueces capítulo 6. Vamos a estar leyendo el versículo 12. Jueces capítulo 6, versículo 12. Ese es nuestro texto base. Y dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Lo voy a leer nuevamente. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿A quién le dijo? A un personaje llamado Gedeón. La historia de Gedeón tú la puedes encontrar en Jueces capítulo 6, Jueces capítulo 7. Ahí nos vamos a estar, como quien dice, basando en esos dos capítulos. Jueces 6 y Jueces versículo 7. Es muy interesante esta historia y yo la comparo mucho con ocasiones que han venido a mi vida y que yo he reaccionado de alguna manera igual que Gedeón. La palabra Gedeón o el nombre Gedeón significa el que humilla, y ahorita vas a ver por qué significa el que humilla. Se dice que Gedeón fue el juez número 5 de Israel. Recuerda que en el Antiguo Testamento el pueblo judío, el pueblo de Israel, era gobernado por jueces. Dios levantaba hombres, Dios levantó una mujer también que fue Débora como juez de Israel. Y en este caso era Gedeón. Entonces, la escritura dice que en este tiempo, si tú te pones a leer en tu casa el libro de Jueces, tú vas a encontrar que en el tiempo de Gedeón, una vez más el pueblo de Israel se encontraba fuera de la voluntad de Dios. Una vez más el pueblo de Israel se encontraba en desobediencia. Por lo tanto, Dios había permitido que los enemigos comenzaran a molestar al pueblo judío. Y dice la escritura en el capítulo 6 de Jueces que sus enemigos en este tiempo eran los madianitas. Y se dice que estos madianitas eran tremendos, que venían y les quitaban comida, les quitaban toda provisión que el pueblo judío tenía. Por lo tanto, lo que el pueblo de Israel hizo es que se fueron a hacer
cuevas para esconderse del enemigo. Entonces dice la escritura, yo te estoy parafraseando, te estoy contando a grandes rasgos la historia, pero tú de tarea lo vas a leer en tu casa para que veas que esto no es chisme, sino que es una historia que está aquí en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces Gedeón se encontraba apartando su comida, apartando su trigo, escondiéndolo del enemigo, de los madianitas. Y ahí fue cuando entonces viene el ángel. Y el saludo a mí me impresiona porque le dice el ángel, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y aquí vamos entrando al tema. Esforzado y valiente, le dijo el ángel a Gedeón. Yo me imagino que cuando Gedeón escuchó ese saludo, él volteó a ver a quién le hablaba, porque él en ese momento estaba escondido. ¿Por qué? Porque había alguien que lo estaba amedrentando, que lo estaba intimidando. Gedeón, en otras palabras, tenía miedo. Pero ante los ojos de Dios, ¿cómo se veía? Esforzado y se veía valiente. Pero la mente de Gedeón se enfocaba en el miedo. Es por eso que él quería ocultar lo suyo y esconderse él mismo. Entonces, dice la escritura que Dios comienza a darle el mandato y a decirle, ve tú con esta tu fuerza y vas a vencer a esos que roban, a esos que los están matando de hambre, a esos tú los vas a vencer. Y entonces vemos en el versículo 15, apúntale bien ahí, versículo 15, Jueces 6, versículo 15, que Gedeón comienza a mencionar sus limitaciones. Comienza a ver lo limitado, lo pequeño, las características que decimos no voy a poder, comienza a mencionarlas ahí y le dice, oh Señor, pero ¿cómo lo voy a hacer yo? Versículo 15, acuérdate. ¿Cómo le voy a hacer yo si mi familia es bien pobre? Bien pobre. Y aparte yo soy el más pequeño de la casa. Dios no hace acepción de personas. Dios está para todos. Dios puede vernos como esforzados y valientes a todos, chicos y grandes. En la Biblia hay ejemplos de niños que fueron esforzados y valientes, no solamente adultos. Entonces, al decir Gedeón, soy el más pequeño, el más joven de mi casa, quiere decir que Gedeón era joven todavía. Entonces, él menciona, soy pobre, soy pequeño, no tengo la capacidad. ¿Qué podemos ver nosotros? El miedo de Gedeón ante una tarea tan grande que se le ponía enfrente. Yo no sé si en ocasiones tú has estado en una circunstancia donde dices, esto es más grande de lo que yo pueda soportar. Es más grande de lo que mi mente, mi físico pueda soportar. Y te sientes pequeño y te sientes pobre y limitado como se sentía Gedeón en este momento. Entonces, más adelante nosotros vemos otra característica de él en el versículo 37 del mismo capítulo 6, que es la duda. ¿Por qué? ¿Qué dice en el versículo 37? Mira lo que dice. He aquí que yo pondré un vellón de lana, dice, en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seco toda la otra tierra, entonces, escucha esto, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has hecho. Gedeón le pidió a Dios una señal y luego le pide otra señal para él sentirse un poco más seguro de que Dios lo iba a respaldar. Yo no sé si tú te identifiques con este tema. Yo me identifico. En ocasiones nos ponemos a orar y Señor, dame una señal. Muéstrame que caiga un rayo por allá, que truene algo por acá, que qué sé yo, que se aparezca algo, que alguien me llame, que alguien me mande un texto y me diga y me confirme lo que yo quiero escuchar. Yo no sé si tú te identifiques
yo me identifico. Yo he pedido al Señor que me dé una señal, no como la de Gedeón, que quería que lloviera y que no se mojara una parte de lo que él puso ahí, sino alrededor, no tan atrevido, pero sí he llegado a pedirle al Señor que me muestre su voluntad. ¿Para qué? Para que mi duda se apacigüe. Porque lamentablemente el ser humano es inseguro. Es inseguro, es una característica que nosotros tenemos. Somos inseguros. Y aquí entra la fe sobrenatural de los hijos de Dios. ¿Por qué? El hombre natural tiene una fe natural. Es decir, miras el sol nublado y dices, va a llover, creo que va a llover. Trabajas toda la semana y dices, para el fin de semana o para la quincena hay cheque porque estuve trabajando. Es una fe natural de que por esto va a pasar esto. Pero en el evangelio, en el camino del Señor, tenemos que echar mano de una fe sobrenatural, de una fe que aunque tú no veas lo que Dios te está diciendo que va a hacer, tú puedas seguir adelante esforzándote para llegar a esa meta. Dice la Escritura que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que yo no puedo ver. Esa es la fe. Qué bonito es ver esta pluma y decir, puedo escribir con ella. Pero ver que ya está escrito algo y decir, aquí hubo una pluma. Y puede ser que venga y pueda rayar en todas las hojas porque hubo una pluma. Hay una pluma que viene y raya. Entonces nosotros tenemos que tener esa fe, esa certeza, hermano y hermana que tú me escuchas, amigo que me escuchas. Una certeza de que Dios cumple lo que dice. Y yo me impacto de cómo Dios se manifestaba en aquel tiempo, que tenía que ser unas manifestaciones tan sobrenaturales para que el pueblo creyera. Pero la palabra dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tú y yo somos bienaventurados, porque no vimos las señales que le dio a Gedeón. No vimos tampoco cuando Elías hizo descender fuego del cielo y se consumió todo el altar de su sacrificio. No lo vimos. No vimos cuando Tomás metió el dedo en la herida del Señor. No lo vimos, pero lo creemos. Y la palabra de Dios dice que somos bienaventurados. Entonces, quiero aquí abrir un paréntesis para hablarte de lo que estaba, vamos a decir, en cierto modo, limitando a Gedeón, que es el miedo. El miedo no es un pecado. No es un pecado, no nos vamos a ir al infierno por sentir miedo, pero sí es algo muy peligroso que puede sacarte de muchas cosas que Dios tiene preparadas para ti, que puede limitarte, que puede paralizarte, que puede hacer que pierdas el rumbo. El miedo frena, el miedo estanca. Cuando hay miedo en la vida, en la mente, en el corazón de una persona, el miedo atrae duda. La duda trae incredulidad y la incredulidad es pecado. Vuelvo y repito, cuando hay miedo en la vida de una persona, el miedo trae duda. La duda trae incredulidad y la incredulidad sí es un pecado. Porque cuando nosotros llegamos a este punto de ser incrédulo, estamos dudando de que Dios existe. Estamos dudando de que Dios sea todopoderoso y tenga la sabiduría, el poder, los medios para poder ayudarte de ese problema, esa situación o lo que estés pasando. Entonces es muy importante que no permitamos que el miedo controle nuestra mente y nuestro corazón. No estoy diciendo que es malo sentir miedo. Vuelvo y repito, todo ser humano alguna vez tiene miedo. Hasta el más valentón que diga, no, yo aquí no. Alguna vez ha sentido miedo a esa persona. E incluso mucha gente subconscientemente lo hacen, que se sienten muy fuertes y que yo puedo hacer esto, muy lo otro, pero dentro de ellos, muy en el fondo, están llenos de temores,
llenos de miedo, llenos de frustración y tratan de poner una cara de yo las puedo todas. Entonces es necesario que nosotros entendamos que puedo sentir miedo, pero no debo permitir que ese miedo me controle, porque me sacaría entonces de muchas cosas que Dios tiene preparadas para mí. Por ejemplo, yo quiero ahorita que tú medites una pregunta. Pregúntate esto tú. ¿Cuántas veces el miedo te ha quitado una oportunidad de prosperar? Y no me refiero solo a prosperar económicamente, espiritualmente, de prosperar en muchas cosas. ¿Cuántas veces el miedo te ha quitado esa oportunidad porque no nos atrevemos a dar el paso? Piénsalo, ahí quédate pensando con eso. Entonces, vamos a ver esto. El miedo nos estanca y quiero recalcar algo. La Biblia dice que cuando nosotros venimos a nuestro Señor Jesucristo, a la salvación que Él nos da, dice que espiritualmente y tal vez puedas hasta sentirlo literalmente, dentro de ti dice que correrán ríos de agua viva. Dice. Entonces, cuando esos ríos corren, esos ríos fluyen dentro de nosotros, nosotros podemos esforzarnos, aunque tengas miedo. Hermana, predique, ok, aunque tengo miedo, esforzada. Y esos ríos de agua viva dice que hacen que Dios ponga el querer como el hacer. Quiero hacerlo y voy a hacerlo. Entonces, ¿qué pasa cuando el miedo empieza a apoderarse de la persona, de la mente, del corazón? ¿Qué pasa en esta circunstancia? Esos ríos no pueden fluir. No pueden fluir y comienzan a estancarse. Y usted me perdonará, pero ¿ha visto agua estancada? Eso hiede, se hacen animales. Espiritualmente es lo mismo. Nos estancamos y comenzamos a actuar más en la carne, más en los deseos que en la voluntad que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, veamos esta parte de Gedeón. Regresemos a la historia de Gedeón. Gedeón recibió las pruebas que él necesitaba para saber que era Dios y lo iba a respaldar y lo iba a hacer vencedor. Dice que se fue un ejército de 32,000 hombres. Fíjate nomás, 32,000. Y el Señor le dijo a Gedeón, son muchos. Si ellos ganan, van a decir que porque eran muchos. Entonces yo quiero que me regreses. Y fíjate a los primeros que el Señor chispó de esa situación, a los primeros que el Señor les dijo, váyanse. Tú lo puedes ver en el capítulo 7 de Jueces, versículo 3, capítulo 7, versículo 3 dice, ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad, y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Fíjate lo que el Señor dijo, quien tema y se estremezca. O sea, una cosa es sentir miedo y otra cosa es que ese miedo te estremezca y no te deje hacer nada. En otras palabras, dijo, los miedosos, los que se dejan controlar por el miedo, se me regresan. Y se regresó casi toda la gente. Dice que se regresaron 22,000. 22,000 personas. 22,000 personas que estaban tratando, hermanos, de hacer algo que se les había encomendado. Se les había encomendado algo, pero el miedo los iba a hacer fracasar a medio camino. ¿Y sabes que el miedo se contagia? El miedo se contagia. En una ocasión, esta historia es verídica, llevaron al monte a unos Boy Scout, a unos niños que estaban en un campamento y estando ya en el monte, eso estaba oscuro,
tuvieron que poner sus tienditas de campaña y comenzaron a ahí contar historias que según en ese monte habían matado a no sé quién, a no sé cuántos. Y a un niño se le ocurrió gritar. Y solamente bastó un grito para que aquello se contagiara y todos los demás gritaron y se bajaron corriendo. Tardaron horas para subir al monte, pero por el miedo bajaron en minutos del susto que traían. Y decían, ya después estando todos ahí raspados y todo, porque hasta se tropezaron y caían. Bueno, ¿y qué fue lo que los asustó? ¿Qué fue? No, pues yo oí gritar a aquel. Y tú, no, pues yo oí gritar a aquel. Ni siquiera sabían qué era lo que los había asustado. El miedo se contagia. Entonces dijo el Señor, a los que teman y se estremezcan, regrésalos. Fueron muchos y se quedaron todavía 10,000. Y el Señor dice, todavía traes muchos, Gedeón. Y le vuelve a decir, regrésame a más. Y le da una serie de características de los hombres que él quería que se quedaran ahí. Y el chiste es que llegaron a ser 300 hombres. Los madianitas eran muchos, eran miles de soldados, de guerreros, eran miles. Y Gedeón, el Señor dijo, con 300 lo haces, Gedeón. ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras sido Gedeón? Así, Señor, si yo traía 32,000 y ahora ya me dejaste con ni la mitad, me dejaste con 300. Déjame y te digo que si tú vas a leer esta historia, tú vas a poder ver que Gedeón no tuvo ni siquiera que luchar, que esos 300 no tuvieron ni siquiera que tirar golpes. Dice la escritura que Dios les dio una estrategia tan sobrenatural en la cual ellos fueron victoriosos. Dice la palabra de Dios que ellos llevaban cántaros, y que ellos llegó un momento en que gritaban una espada para Jehová y otra para Gedeón, y que con eso llegó la turbación al pueblo enemigo y se comenzaron a matar entre ellos, y así ellos recibieron la victoria. Tú tienes un Dios tan grande, un Dios que no merece que dudes de él, un Dios que no merece que lleguemos a ser incrédulos de lo que él pueda hacer con nuestras vidas. Yo sé que en estos momentos, para donde voltees en el mundo, hay circunstancias de miedo. Para donde tú voltees, puedes llegar a estremecerte, como dice este versículo, porque la situación está muy difícil. En un lado pasa una cosa, en otro lado pasa otra cosa, y nosotros tenemos miedo, pero no nos estremecemos, porque sabemos en las manos de quién está. La palabra de Dios dice que Él tiene a su pueblo esculpido en su mano. Quiere decir que lo tiene marcado, lo tiene tatuado en su mano y Él nos cuida. Dice, ellos son mis ovejas, ellos me oyen, yo las conozco, ellas me conocen, yo las tengo aquí en manos, nadie. Entonces este tema yo quisiera dejártelo para que tú reflexiones en él. Y te pongas a meditar cuántas veces el miedo te ha limitado, cuántas veces el miedo ha hecho que tú no des el paso. Yo no estoy diciendo que seas aventado hacia lo loco, no. Pon las cosas en las manos de Dios, siempre consúltale y tal vez como Gedeón lo hizo. Si Gedeón lo hizo y Dios se lo permitió, es que hay chance de que pidas señal, de que pidas una señal para saber que vas dentro de la voluntad de Dios. Yo quiero pedirte que si tú en los próximos días, y aquí es donde Dios trataba mucho conmigo, si tú en los próximos días vas a tomar una decisión, porque eso es lo que a mí Dios me mostraba y me hablaba, que hay gente que está tomando decisiones claves en su vida, decisiones que van a cambiar todo a su alrededor. Si tú estás en esta situación, yo te voy a pedir que ores conmigo para que Dios te ayude y Dios me ayude a mí también. Que nosotros podamos caminar de la mano con el Señor, guiados por Él, y así se caigan los de al lado, se caigan los de enfrente, se caigan los de atrás, tú y yo no nos caigamos porque vamos agarrados de Él. Yo te voy a invitar a que ahí donde estás inclines tu rostro. No quiero quitarte mucho tiempo. Simplemente quiero que te vayas a dormir con esto. El miedo no es malo
pero el que te controle sí es malo. Y recuerda que la Escritura dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. ¿Y quién es el perfecto? Papá Dios. Y Él puede controlar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por este pensamiento, por esta enseñanza, pidiéndote que seas tú haciendo lo que yo ya no puedo. Yo cumplí, Señor, con lo que has puesto en mi corazón. Quiero pedirte que bendigas a esa gente que escuchó, que te glorifiques, Padre Santo, y que los hagas valientes y los hagas esforzados, Señor, porque todo valiente es esforzado. Tú pones el querer como el hacer. Los pongo en tus manos, me pongo yo misma en tus manos, Señor. Bendice las familias, Padre Santo, que por esa persona que vio este video, su familia también pueda alcanzar bendición. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Quiero darte las gracias por haber estado en este video y avisarte que vamos a estar, si Dios lo permite, todos los miércoles a las 8:30 de la noche, así como ahorita, tratando de compartir un mensaje edificante para tu vida. Si tú tienes un tema del cual quisieras hablar, puedes escribirme ahí en el video o en los mensajes. Y también si tienes una pregunta de lo que hablamos hoy aquí, también puedes escribírmela. Y si yo no la sé, me pongo a estudiar, me quemo las pestañas y te la traigo para el próximo video que pongamos aquí en Facebook. Te doy las gracias, que Dios te bendiga. Se despide tu amiga y servidora Hilda Pimentel Díaz y somos la Iglesia Cristiana Jezreel. Que Dios te bendiga.